Hola amigos de Presenza.com, hoy estamos en una nueva entrevista, en esta ocasión con una invitada, es Paula Arrieta Gutiérrez, autora de este libro, Si muere Duchamp, publicado por Tiempo Robado Editoras. Paula Arrieta es artista visual y es magíster en artes visuales de la Universidad de Chile. Es doctora en Historia y Teoría de las Artes de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y actualmente es profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, querida Paula? Hola Mariana, súper bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, muy bien. Oye, bueno, el libro se acaba de presentar el jueves 22 de abril, la previa al Día del Libro. Lo presentó Andrea Palet y lo presentó una bailarina y filósofa que olvidé su nombre. ¿Cómo es? Marie Bardet. Ya, cuéntanos qué tal estuvo eso. Fantástico, yo creo que rompió como con el formato de las presentaciones. Yo misma, ni yo ni la editorial teníamos muchas ganas de hacer un lanzamiento por Zoom, ¿Ya? porque aparte es mi primer libro, entonces era como fantástico para ver gente, y bueno, pero al final logramos hacer algo como un poquito más cálido que lo tradicional, así que recomiendo que lo vean, está disponible el video. Sí, pues está en las redes de la editorial, Tiempo Robado Editoras. Oye, Exacto. bueno, cuéntanos de qué se trata este libro. Este libro es un ensayo. Cuéntanos. Bueno, el libro tiene como una idea detrás que le costó hacerse como carne o forma, que era la idea de la invisibilización de ciertas voces en la historia, sobre todo las voces de las mujeres. Eso es lo que era el tema como que quería abordar. Y no había como historias, ideas de distintas teorías dando vuelta, que yo trataba en clases, por ejemplo, o en algún texto como escrito así informalmente, y encontró como un disparador cuando yo me topé con la historia de la posibilidad de que el urinario que Duchamp envió en 1917 a la exposición de artistas independientes en Nueva York no haya sido en verdad enviado por él, sino que haya sido enviado por una artista mujer, particularmente alemana, una artista dadaísta. Y esa historia me pareció que podía resumir perfectamente todo lo otro que quería decir, entonces se convirtió como en un punto de partida. Me dediqué a investigar esa discusión, y desde ahí se dispara como esta idea del lugar de las mujeres en la historia, digamos, y la figura del genio como constitutiva de la historia del arte, pero también podríamos decir de la historia de las humanidades, de la ciencia, de la historia en general, y cómo esa figura del genio, que es tan constitutiva, es siempre masculina, y si uno quisiera ponerse más pesada, occidental, blanco, heterosexual, en fin, como este sujeto que responde a la voz autorizada del conocimiento, por decirlo, en contra de otras voces que no son autorizadas ni no lo van a ser nunca. Entonces parte de esta historia de Duchamp, que es una historia como una comidilla de la historia del arte, pero luego va hacia otros lugares, hasta la actualidad, en Chile, o otras áreas, el cine, la literatura, en fin. Bueno, tú cuentas así como en el preludio de este libro, que, o sea, ¿por qué hablas de Duchamp? Y es que en una clase ustedes tenían que presentar cuáles eran los referentes, cuando tú eras alumna, no ahora que eres profesora, y tenían que mostrar quiénes eran sus referentes en el mundo del arte. Y un compañero tuyo muestra a Duchamp, y tú dijiste, chuta, yo también, pero ya había pasado tu presentación, entonces ya no ha lugar. Pero el profesor dice que era como la base, que todos lo tenían. ¿Por qué Duchamp? Y después vamos a entrar en la materia que nos convoca de este libro, pero para ponernos un poco en situación. Bueno, parto con esa anécdota porque justamente pareciera que cualquier artista contemporáneo es como hijo de la tradición que inaugura Duchamp en 1917, con ese hito del urinario, que es una obra que se titula La Fuente. Y pongo esa anécdota porque era tan obvio, o sea, es tan obvio que Duchamp es el padre de cualquier manifestación del arte contemporáneo, que ponerlo era como redundante. Y cuando mi compañero lo pone, yo dije, obvio que yo también lo tendría que poner, si le debemos todo a Duchamp, todo lo que hacemos en el ambiente de lo contemporáneo, en el arte. Y justamente eso trata de explicar el lugar que tiene Duchamp en la historia del arte, que es un lugar fundacional, que lo que él hace en este gesto de firmar un urinario y ponerlo como obra de arte en un museo, es sacar un objeto
de producción industrial, de uso cotidiano, de que se hace en serie, por operarios, o sea que no tiene nada de artístico, digamos, nada. De hecho tiene un uso bastante como menor, incluso un poco como de mal gusto, por decirlo. Sacarlo de la cadena de uso que tiene, de uso y producción que tiene, y ponerlo en un museo, lo firma con un seudónimo, y con eso pareciera que dice que es una obra de arte. Y ese es como un acto fundacional de la historia del arte contemporáneo, porque pareciera que instala primero que un artista no es un tipo que construye algo con sus manos, sino que es una persona que desarrolla una red de conceptos. O sea, el artista es alguien que propone una idea. Ese es como el inicio del arte conceptual. Y que además hace cosas raras, o sea, que no es un objeto tradicional. El arte contemporáneo es eso, ¿no? Como lo que uno dice, esto es contemporáneo, es muy raro, es como raro. Que saca objetos de la vida cotidiana, que los conecta, que en fin, que hace una serie de conexiones. Entonces pareciera que desde este acto inaugural de firmar un urinario, todo lo que viene después es como consecuencia, o así se ha escrito la historia del arte. Todo lo que hacemos contemporáneo viene de ese hito puntual de la historia del arte. Así de importante es, digamos, como... Oye, Paula, y ahora ya entrando en materia, en esto que tú hablas de la genialidad y que por lo general han sido los hombres los que ocupan el lugar del genio, de esta definición que ya hiciste anteriormente. Eh, Cuéntanos, porque aquí hablas tú, yo voy a leer mientras muestro el libro, ¿ya? Dice, ¿qué tienen en común Marcel Duchamp, Ana Mendieta y el caso de Martín Prádenas, que es un caso que golpeó a la opinión pública el año pasado, y yo creo que, bueno, así continúa este año, ¿no? De este joven que violó a Antonia Barra y que ha sido acusado de otros abusos sexuales. ¿Qué tienen en común esto? Primero quiero decir que ese fragmentito es una parte del prólogo que lo escribió Alia Trabuco y que está súper linda. Sí, muy buena escritora, Alia, también. Fantástica, Sí. fantástica, sí. Bueno, primero existiría esta cosa, como primero hay un libro, voy a empezar por esta parte, hay un libro que es como la Biblia de la historia del arte, que la escribió un señor que se llama Gombrich en los 50, un libro de este grueso, así, Un con la que clásico. todo demuestra un clásico, y Sí, se llama Historia del Arte, así, sin más, Historia del Arte ya. En ese libro no aparece una sola artista mujer, ni una sola. impresionante. Impresionante. Y uno dice, esta es la historia del arte, así aprendí yo historia del arte, así aprendieron todas las generaciones de artistas. Entonces uno dice, ya, parece que no es tan cierto, sí hay artistas mujeres, hay en el siglo XIX, hay artistas mujeres durante toda la historia. Dice, qué error de la historia del arte, habría que como que empezar a buscar esas artistas mujeres. Pero después te das cuenta que en un caso judicial, como el que nombras tú, de Martín Pradena, pasa lo mismo, hay una víctima que tiene una voz que no se puede escuchar, no se puede escuchar primero porque ya no está, sino que además que cuando habló nadie le creyó, o sea, nadie le tomó el peso a lo que ella estaba diciendo. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto es tan aislado? O sea, ¿tendrá algo que ver que no se tome el valor a la voz de las mujeres, por ejemplo, cuando son víctimas de algún crimen, como la violencia de género, el femicidio o las violaciones, o que a que una artista no sea escuchada como su voz como artista, digamos, en la historia del arte o en la historia de la ciencia, y ahí uno se da cuenta que estas cuestiones no son problemas aislados que solucionamos poniendo mujeres en el libro de Gombrich, digamos, sino que participan de una estructura que se afirma en una voz, y lo que decíamos al principio, una voz autorizada, que es la de un hombre, y la otra que en medio que habría que ver bien si es cierto o no, que parece que no, que debe estar confundida, que debe ser una fantasía, que es como la autoridad que tiene la voz de una mujer. Y en el caso de Pradena es muy paradigmático en ese sentido, porque cuando era solo la voz de Antonia Barra, no tenía por dónde, tuvieron que aparecer otras víctimas para que se le hiciera un poco de contrapeso a la voz de un hombre. O sea, la Además voz la de muchas defensa, ¿no? mujeres equivalen a uno. ¿Cómo? Además la defensa de Pradena es bastante, es muy fuerte porque dice, se basa en lo que llevamos reclamando hace tanto tiempo, ¿no? Cómo iba vestida, el horario, ella aceptó ir, es muy Exactamente. Y eso, bueno, eso el libro lo aborda, que es como el argumento ad hominem, que el abogado defensor de Pradena dijo que él, bueno, de hecho habló de él maravillas, como, y nosotros no tenemos que jugar, parece actor de cine, dijo incluso, parece un actor de sí, cine. total. Entonces, pero nosotros no tenemos que juzgar su historia, tenemos que juzgar el hecho, dice él. Pero parece que cuando hay que juzgar a una mujer, entonces su historia sí importa, sí es parte de la causa, pero cuando es un hombre es muy injusto no juzgar solo el hecho, ser objetivo, digamos.
pero cuando es una mujer, sí, su historia, cómo andaba vestida, qué hizo, si tenía muchos pololos o no, si, cuánto le gustaba carretear o no. Bueno, lo mismo lo hemos visto con Nabila Rifo, como todos estos casos emblemáticos, donde la historia de la mujer parece justificar el propio crimen del cual es víctima, lo cual es como una aberración. Y sin embargo, la historia de un hombre no puede servir para enjuiciar a ese hombre, sino que tiene que ser la objetividad del hecho. Eso es una como doble uso del mismo recurso argumentativo, que tiene un rendimiento cuando es con un hombre y otro totalmente diferente cuando es con una mujer. Parece que se usa a conveniencia, digamos. Claro. Y eso no es un problema de la cultura solamente, que sí, pero también es un problema de la justicia, lo cual lo hace gravísimo, digamos. ¿Y cómo, luego de haber escrito este libro, Simone Duchamp, Por tiempo robado editores, luego de haberlo escrito, cómo vislumbras tú esto, cómo se viene este tema de aquí en adelante? Es el cambio de, en fondo, como, bueno, es casi un cambio de paradigma en todas las áreas. Sí, es un cambio radical, o sea, es de raíz, por eso no creo que sea ni de un día para otro, ni nada de eso, por mucho que sea urgente que sea así. Pero esconde esto que el libro trata de desentrañar, en el fondo, como ahí lo pongo como un sistema dicotómico, ¿cierto? Como que hay una separación, y la separación no solamente tiene una jerarquía, o sea que hay una cosa mejor que la otra, o sea, lo racional es mejor que lo emocional, sino que además cada una está sexualizado, o sea, lo racional es masculino y lo emocional es femenino. Romper con eso es romper con toda nuestra cultura, porque por ejemplo es romper con la historia del arte, o con la teoría del conocimiento, y con muchas cosas muy instaladas, y hasta cuestiones de práctica cotidiana, como los piropos, la justicia, no sé, el micromachismo, esto que se llama, bueno, todo eso son parte de la misma red. Entonces, me parece que no solamente habría que rescatar el aporte de las mujeres a la historia del conocimiento, que sí, que hay que hacerlo, sino que además dejar de producir conocimiento de la manera que lo estamos haciendo. Eso es O sea, que no interesante. solamente es... Porque, por ejemplo, el libro de Gombrich que te contaba, no bastaría en ese sentido con reemplazar a todos esos artistas hombres con artistas mujeres, aunque eso sea muy necesario. O sea, como ir a descubrir quiénes son esos artistas del siglo XIX, donde había un montón de artistas del siglo XX, cuál es su biografía, qué obra hicieron, ya, eso es importante. Pero nada, cambian solo nombres. Si yo saco a los hombres y pongo a las mujeres y digo son genias, porque lo que trata de plantear el libro es que la idea del genio atenta contra el conocimiento, porque le pone un límite, dice, no nos vamos a preguntar más, es un genio, eso explica todo. Y el conocimiento se trata de lo contrario, de preguntar, preguntar, preguntar. Entonces, lo que yo propongo es que no cambiemos los nombres de hombres por los nombres de mujeres, sino que cambiemos la forma de contar la historia, la forma de producir conocimiento, que ya no haga esta dicotomía entre lo racional, lo emocional, la historia oficial y estas historias que son como rumores, mitos, qué sé yo, que en el fondo pone a las mujeres en una parte no protagónica y a los hombres como el despertar, digamos, de una inspiración más allá de lo Claro. comprensible. Yo no sé, bueno, mientras te escuchaba reflexiono también cuando se hablaba, a lo mejor ahora ya no, pero se hablaba de las mujeres en relación al arte, siempre eran las que rompían el esquema, se tenían que disfrazar de hombres, cuando debe haber habido también otras artistas tan geniales y tan luminosas eh, y con tanta profundidad que a lo mejor lo que ellas presentaban como trabajo, a lo mejor tampoco era en extremo rompedor, pero como que siempre la mujer es la que tenía que romper el esquema y casi como salir o pilucha o disfrazarse de hombre, dejar a la familia, como... se me olvidó el nombre. Aurora Delfín, ¿cuál era el nombre? George Sand, por ejemplo, que tuvo que dejar a la familia, a los hijos. Bueno, sí, pues da para reflexión y también, no sé, yo quiero que tú invites a la gente a leer tu libro, pero yo quiero decirle a la gente que este no es un libro solamente para quienes conocen a Duchamp o quienes se interesan en el arte, sino que este es un libro que invita a una reflexión. Eso, deja invitada a la gente y cuéntanos si se viene algo más.
Sí, eso es fundamental lo que dice. Si alguien no está relacionado con el arte, ni sabe de historia del arte, no importa, no es ningún requisito, porque no es un libro acerca de arte al final. Es un libro, yo diría que se lee rápido, o sea, tampoco hay una pretensión así de que pases toda tu vida, lo vas a leer en un rato. Y que se llama así justamente porque se pone la posibilidad. ¿Qué pasa si matamos al genio, en el fondo? Eso quiere decir. Por eso se llama así, si muere Duchamp, es como la posibilidad de imaginar más allá de lo imaginable. Por lo pronto estamos difundiendo el libro, ¿Ya? queremos planificar más actividades, conversaciones, qué sé yo, pero les dejo, por lo pronto está el lanzamiento. Vamos a ir viendo qué más aparece, estamos en la difusión en entrevistas y en medios y cosas por el estilo. Les invito mucho a leerlo y a comentarlo, eso es lo más importante. Sí, pues bueno, Paula Arrieta Gutiérrez con Si muere Duchamp y lo pueden ver en las redes sociales de Tiempo Robado Editoras. Muchas gracias, Paula. Exacto. Gracias, Mariana, que estés bien. Tú también.